Bárbara empujaba con tristeza el carrito por el supermercado, explorando con atención en busca de señales en rojo que anunciaran ofertas y descuentos. Al ser martes laborable, el lugar estaba más tranquilo de lo normal, ya que la mayoría había regresado a sus quehaceres. Bárbara, quien se autodenominaba hada del hogar, llevaba una década desempeñando esta labor. Con el paso del tiempo, su cabello empezaba a mostrar destellos plateados y su rostro, antes suave y radiante, reflejaba los años vividos con naturalidad. Al final, una mujer nunca se había preocupado por cuidar de sí misma, ni en su juventud ni en su madurez, y como Varia comprendía a la perfección, no lo haría, y en su vejez su esposo Nazar solía mofarse de ella, recordándole su edad. A pesar de ser mayor que ella, él consideraba que para un hombre eso no era un problema. Además, ganaba mucho dinero y parecía bastante respetable. Sin embargo, allí estaba Varia, a sus 50 años, convertida en una belleza desvanecida. Como un piloto derribado, una anciana superflua y poco atractiva con una apariencia monótona, hombros caídos y una tristeza perpetua, Bárbara se desplazaba de un lado a otro. De un lugar a otro, de nevera en nevera, seleccionando y organizando alimentos en una cesta para su familia, la mujer llevaba a cabo esta tarea de forma casi automática después de tantos años. Varia recordaba claramente las preferencias de cada miembro de la familia. A pesar de que a nadie en la familia le gustaba tener una familia pequeña, Nazar tenía una pasión desbordante por los mariscos, especialmente los camarones y las anchoas. Estaba dispuesto a disfrutar de estos manjares en cada desayuno, almuerzo y cena. Sin embargo, su hija de 19 años, Masenka, no compartía en absoluto su gusto por los mariscos. Ella sentía un profundo afecto por ellos, aunque a veces los menospreciaba. Su hija tenía un gran respeto por los quesos frescos de variedades exóticas y podía devorar un surtido completo en un abrir y cerrar de ojos. Con este pensamiento en mente, la amorosa madre nunca olvidaba explorar la sección correspondiente del supermercado. Mientras esperaba en la fila, ansiosa por ver la sonrisa en el rostro de su único hijo, Bárbara añadió a su carrito una botella de leche de 2 litros y un envase de crema de medio litro, desviándose suavemente hacia la izquierda en dirección a los congeladores de productos del mar. Sabía que su esposo estaría muy descontento si faltaba algo durante la cena. En el menú no hallará nada que le agrade, y cuando Nazar no quedó satisfecha, recibió críticas extremadamente feroces, ofensivas e inapropiadas para la situación. Bárbara ha asumido desde hace tiempo que este es el tipo de esposo que tiene. Se comprometió a sí misma y no hay forma de evadirlo, ya que su difunta madre solía decir que una mujer debe seguir a su esposo, es decir, obedecer y asistir a su esposo en todo. Aunque aquí, por supuesto, le resultaba fácil hablar, su padre sí lo era. Un hombre de familia excepcional, su hermana y él recibieron de él un amor y atención inmensos. Al abandonar este mundo, Varia revisó nuevamente la lista en su teléfono móvil para asegurarse de no omitir nada por descuido. Nazar solía burlarse con irritación de su costumbre de apuntar y repasar cada detalle minuciosamente, creyendo que todo se puede recordar de memoria. Sin embargo, al darse cuenta de que olvidó la salsa de queso, Varia se estremeció y se apresuró a dirigir el carrito hacia donde se encontraban los paquetes de salsas y condimentos en los pasillos del supermercado. Los colores y tamaños de esta salsa no podían escapar de su memoria desde hace unas semanas. Varia había cometido el error de no tener un fuerte dolor de cabeza ese día, mientras que Nazar y Masa lo experimentaban en el momento en que debían actuar. No importaba si comían con otras salsas o sin ellas, ya fuera tártara, ketchup, mayonesa o en un sándwich, ninguna opción les satisfacía. Bárbara se vio obligada a prepararse rápidamente y correr hacia la tienda más cercana, rogando en silencio que el tan ansiado paquete estuviera disponible. Al traer la salsa a casa, nadie se tomó la molestia de agradecerle, la familia simplemente siguió con sus actividades. Iniciaron su comida sin distracciones. Bárbara, de pie allí, soltó un suspiro profundo y añadió al carrito varios botes de salsa de queso de distintas marcas.
En ocasiones, Lazar se volvía caprichoso, peor que un niño pequeño, y solo pedía un tipo específico de producto. Ahora déjalo elegir lo que desee. Ya no necesitará llamar a la cocinera con esas duras palabras que solía lanzarle, asegurándose de que los elementos necesarios ya estén en el carrito. Se encuentran aguardando detrás del escenario para recibir su compensación en la caja. Bárbara guió el camino hacia la salida. En el piso de comercio, ocurrió un encuentro inesperado. Sin intención, Varia chocó con el costado de su carrito contra una elegante dama con un abrigo lujoso. La señora examinaba los productos frescos en la sección de verduras y no percibió el roce de Varia en su rodilla. Varia se disculpó rápidamente, pero su esposa, con una sonrisa radiante, reconoció a la dama como una vieja conocida. «Querida, qué alegría verte», exclamó. Bárbara, sintiéndose avergonzada, respondió tímidamente al saludo y al abrazo. También divisó a Lena, una excompañera de clase que se había casado joven con Vitka, un estudiante humilde como él. Ella misma, sin embargo, luego se dice que las circunstancias empeoraron para ellos y ahora la pareja ni siquiera se encuentra en la pobreza. Ella mostró una sonrisa radiante y conversó animadamente sobre amigos en común, evocó a los profesores de una compañera de clase llamada Varia. No lograba recordar de qué hablaba su amiga, no había mencionado algo similar en años. Reflexioné sobre mí misma, preparé la comida en la olla de mi familia y me sentí satisfecha con lo que tenía. «Qué vida para nosotros», murmuró Lenka con astucia, entrecerrando los ojos. «Todo está bien, por supuesto que todo está bien», respondió Bárbara con seguridad. «Mi hija ya está bastante crecida, en segundo año. Al estudiar, no logré ajustarme al presupuesto, así que debo abonar un extra y ofrecer clases bajo contrato. Ahora, usted mismo es consciente de cómo van los estudios y el empleo de sus hijos. Supongo que ya ha transcurrido un mes desde que asumí el cargo de jefe de departamento. Oh, no puedo describir la cantidad de tareas nuevas que se han sumado. Es gratificante cuando al concluir el trimestre todo se ajusta perfectamente. Esta imagen no es mía, ni siquiera aparece en el folleto corporativo que distribuyen a las universidades locales para orientación profesional. Quizás de alguna manera les guiñó un ojo a su amiga y a su hija justo delante de ellas. Van a descubrirme mientras trabajo en casa. Intenté sonreír para animarme, pero la tarea de mantener todo limpio no es fácil para la mujer que también trabaja. Elena, con una mirada de horror, percibió el destino oculto que aguardaba a la exitosa mujer. Tila se aisló entre cuatro paredes, dedicándose a contar meticulosamente la ropa interior limpia y los calcetines. Lena asintió con comprensión y comenzó a canturrear de nuevo. Lo único que le sorprendía era la transformación de su antigua compañera, que con los años se había vuelto aún más hermosa, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Como si los años recientes no la estuvieran agobiando y le preocupara la felicidad de Lena, se acercaba un hombre alto, imponente y destacado hacia ellas. Vestía un lujoso abrigo de cachemira al igual que Elena, y llevaba consigo una botella de alcohol selecto. Con el elixir en las manos, se aproximaba a las damas, saludando con galantería a Bárbara y depositando un tierno beso en la frente de Elena. Ante la presencia de este Apolo, Vitka, el pícaro, reaccionó con alegría. Este Vitka, que en el pasado elogiaba a Lena con los bolsillos vacíos y se marchaba por falta de dinero, ahora se transformaba en un hombre refinado, casi un ideal. En los tranvías en vez de los cines y los restaurantes, Bárbara observaba con admiración el amor auténtico y la ternura con los que un hombre miraba a su esposa, lo cual hacía que su rostro se ruborizara. Anhelaba que su esposo la mirara de esa manera, no solo cuando necesitara algo. Educadamente se despidió, sintiendo un nudo en la garganta, y se apresuró hacia casa en el sendero, preguntándose si había tomado todo y no olvidado nada en sus brazos. Ansiaba poder presumir ante sus amigos sobre su esposo, deseando que él también se vistiera de la misma manera. Según Suga, no considera apropiado usar el mismo atuendo para todas las estaciones del año,
ya sea para una ama de casa o una chaqueta desgastada en invierno, junto con un par de zapatos para cada época. A Bárbara le resultó complicado entender esto, al ver que Elena se vestía de forma distinta y que su estilo era claramente diferente al de Olly y Oley, quienes no tenían a sus esposos presentes. La diferencia en el uso de cosméticos y perfumes entre Elena y las demás era evidente a simple vista, con productos de lujo como nuevos labiales y fragancias que probablemente tuvieran un alto costo. El esposo estaba convencido de que su esposa no tenía importancia. Ella no percibe nada más que su presencia y considera innecesario invertir dinero en frivolidades. Bárbara se vio compelida a aceptar esta situación al no contar con alternativas. Su esfuerzo no fue en vano. ¿De dónde obtendría los recursos para adquirir vestimenta y calzado nuevos? A pesar de todo, resulta increíble que Varia tampoco lograra encontrar pareja, pero en su momento heredó un piso de 2 habitaciones de su madre, donde residía con su hija. Por ello, Varia se mostró agradecida de tener un hogar gracias a su esposo, y pagó en efectivo sacando 2 billetes. Entre los pesados paquetes que las puertas del supermercado habían amablemente ante ella, la mujer optó por preparar la cena con los 4 platos esenciales que se han convertido en una tradición: primero, segundo, postre y mermelada. Los almuerzos se presentaban en una configuración distinta. Nazar, de manera categórica, lo hacía sin reconocer un no por respuesta, insistiendo a su esposa en que Coliana estaba a cargo y debía funcionar. Así que, al menos, giraba en la estufa y le brindaba a su esposo la oportunidad de saborear la comida casera. Ella sentía que le debía eso y su hija sentía, acostumbrada a vivir sin esfuerzo y darse muchos lujos. De lo contrario, el sol de masa. Nunca se había producido un trueque de tareas domésticas, pero ella confiaba en que, en su propio matrimonio, la joven aún tendría la oportunidad de arreglarse a sí misma y a Nara, y de limpiar tanto como quisiera. Asuntos tan delicados solían pasar desapercibidos. El futuro de su hija solo se discutía ocasionalmente y siempre bajo la presión de su esposa. Fue gracias a que Bárbara logró presionar de alguna manera a su esposo que se asignó dinero para que Masa pudiera estudiar en una institución local y obtener una licenciatura en un campo distinto al de su caprichosa madre. Desbaratando todo tipo de cosas, meticulosamente se encargó de todo. Peló con esmero las verduras, lavó la carne rápidamente y puso a hervir el caldo. Separó las verduras y las añadió a la masa, una de las pocas tareas no delegadas por su esposo. En este singular ritual de preparación de la cena, él se quejó de que ella no cocinaba para él, argumentando que ambos trabajaban y no tenían tiempo. Sin embargo, Varia, lejos de mostrar empatía hacia la mujer desafortunada, asumió con entusiasmo que ella se sentiría genuinamente feliz y, de hecho, ¿con quién hay que mostrar empatía y más? ¿Por qué derramar lágrimas si una mujer trabaja? Así evitará escuchar comentarios hirientes sobre su papel en el hogar, como ser solo una ama de casa decorativa, con sus utensilios cubiertos de moho y siendo considerada solo un añadido al confort del hogar. Nazar se atrevió a hacer una declaración aún más desagradable, pero Varia Terpela lo toleró porque no tenía a dónde ir, incluso con la pequeña Masa en brazos, mientras caminaba por el pasillo hacia la despensa. Bárbara se detuvo junto al espejo en el piso superior y se observó detenidamente, evocando el común. La idea de que las mujeres francesas prefieren aceptar más arrugas en su rostro que una sola arruga en sus calcetines es cierta. A pesar de no tener la edad suficiente, Elena se sentía como una anciana. Caminaba con gracia y ligereza, sosteniendo la mano de su esposo. Se percibía como una vieja hechicera que por años se había sentido insignificante. En la celebración de la vida de otra persona, se mostraba aburrida y triste, con su cabello brillante pero con las primeras señales de canas. Sus ojos sin brillo estaban rodeados de arrugas, todo parecía marchito de alguna manera. De forma aburrida, recordé cómo Masa expresó con desagrado su negativa a presentar a su nuevo novio para evitar que él pensara que María también era así. Pronto, cuando estos recuerdos sean dolorosamente cortados, Nazar. En breve regresaré del trabajo,
A pesar de lo pesados que sean mis pensamientos y de mi deseo de esconderme de ellos, pero era necesario preparar la casa para la vuelta de mi esposo. La mujer comenzó a ordenar las cosas, arreglándolas por un momento y colgándolas en el armario en medio de la habitación, ya sea olvidadas o incluso abandonadas a propósito. Mientras transportaba objetos de la habitación de su hija adulta a la cocina en los respaldos de sillas y sofás, Bárbara se encontraba ocupada con las tareas cotidianas. Entre ellas, llevaba platos con los restos secos del desayuno. La rutina de Bárbara siempre estaba repleta de quehaceres, y la aspiradora y el trapeador eran sus fieles aliados. Aunque no recordaba cuándo fue la última vez que su día fue diferente, Bárbara intentaba modificar su rutina de vez en cuando. Sin embargo, su esposo rápidamente la reprendía por aparentemente no hacer nada durante el día y desperdiciar el pan. Una situación lamentable. ¿Qué se podía hacer al respecto? Es preferible realizar una limpieza minuciosa para evitar cualquier posibilidad de crítica hacia la mujer que finalizó la limpieza sin usar un gorro. En el momento en que su esposo Nazar debía regresar del trabajo, siempre llegaba puntualmente según el horario establecido. Sin embargo, lo crucial era lo que él había fijado, no lo que su esposa había planeado, mostrando una confianza absoluta en sus propias decisiones. Con total dominio sobre el hogar, él llegaba, cenaba, bebía y criticaba a su esposa por cualquier detalle, por más mínimo que fuera. Mientras tanto, Daza se ocupaba de sus propios asuntos, asistiendo al gimnasio y participando en reuniones de negocios, mientras él se tomaba el tiempo de relajarse en el baño de mujeres. En la compañía, la esposa de Nazar no tenía idea de las acciones de su esposo, pero esto no le importaba. En varias ocasiones, Nazar regresó a casa sin explicación y luego esperaba desayunar por la mañana. Varia comprendía mejor el comportamiento de su esposo. A pesar de conocer su carácter autoritario, ¿esperaba Sol que esto cambiara después de tantos años juntos? La duración de una relación no garantiza su continuidad hasta el final. ¿Llegó Nazar puntualmente? Al atravesar la puerta de la casa, de inmediato comenzó a reprender a su esposa por no haber limpiado los suelos con el cuidado que él consideraba adecuado, y por no haber limpiado los espejos del pasillo en mucho tiempo. ¿Qué lección están dando las hijas? La suciedad parece haberse vuelto invencible y la tristeza no parece suficiente para ella. Supongo que estuvo vagando por algún lugar todo el día de nuevo. Bárbara solía responder a su esposo con voz serena y medida ante sus palabras hirientes. No era una mujer propensa a escándalos y prefería evitar tensiones en la relación. Masa no necesitaba presenciar esas discusiones. Cada día, los padres discuten sin parar. Así lo pensó cuando Nazar pasó de quejarse sobre la limpieza a criticar la comida preparada por Bárbara. Mientras servía a su esposo unas deliciosas patatas fritas con chuletas de Kiev, aprovechó para mencionar la reunión de ese día. Vi a Elena en el supermercado. Solía ser mi compañera de clase junto a Vitka, su esposo. ¿Recuerdas lo humilde que solía ser Vitka? Ahora es todo un águila. Fue despojado junto a él. Bárbara mantuvo silencio, aguardando este momento. A pesar de la reacción de su esposo, ella se mantuvo firme y no le prestó atención. Nazar se encontraba sentado a la mesa, con la cena preparada por su esposa, sin intenciones de profundizar en lo que ella decía. Después de reflexionar un momento, logró zafarse de la situación. Con maestría, se sumergió de nuevo en la deliciosa comida del plato. Finalmente, tomó su suéter del estante y salió por la puerta. En este momento, se dirigía hacia el gimnasio, motivado no solo por su esposa, sino también por su propio bienestar. Era la mujer que ocupaba un lugar especial en su corazón, lista para recibir a un hombre de 40 años que deseaba invertir en ella. Una suma de dinero ganada de manera honesta. Varia no tenía expectativas de que su esposo elogiara su pulsera al menos una vez en su vida. Sin embargo, ella ya estaba acostumbrada a esto y había aprendido a no esperar elogios.
Cuando Masa sugirió comprar un lavavajillas para su esposo, él se negó, argumentando que no había dinero extra y que prefería que las manos de su esposa estuvieran libres. De repente, escuchó un susurro, no proveniente de su antiguo teléfono inteligente, sino de un SS de Nazar, lo cual le pareció extraño. Rara vez me tomaba la molestia de enviarle cartas a Xenia, ya que pensaba que todas nuestras conversaciones podían tener lugar en persona. Sin embargo, Bárbara, he llegado a la conclusión de que es necesario poner fin a esta dinámica y seguir adelante. Bárbara se resistió a repasar el mensaje una y otra vez, pero le resultaba incomprensible. A veces, el cerebro se niega a procesar la información, y así se encontraba ella, con la mirada fija en la pantalla oscura de su teléfono, sin comprender cómo todo podía desembocar en aquella situación. Con la urgencia de hablar con su esposo, marcó el número de Nazar, pero no obtuvo respuesta. Exhausta, dejó caer la cabeza sobre sus brazos cruzados. Nazar regresó a casa como de costumbre, mucho después de la medianoche, sin preocuparse por el impacto que aquel mensaje había tenido en lo más profundo del alma de su esposa. El individuo despreciable aguardaba con la esperanza de que ella ya se hubiera distanciado de él, pues solo podría emprender una nueva etapa en este hogar tras haberse liberado por completo del anterior. Sin embargo, la esposa se encontraba allí, de pie en el pasillo, observando con tensión los labios de su esposo Varia, cuyo movimiento le resultaba inquietante. La ansiedad se reflejaba en sus ojos. ¿Acaso así es como debería comportarse una mujer de verdad? Durante más de 20 años, ella permanece inalterada, estancada en el mismo punto de partida mientras el tiempo avanza y transforma a Nazar en múltiples aspectos. Ha ascendido en su carrera profesional y ahora busca una esposa distinta, joven, ambiciosa, con influencia y una mirada enigmática. No desea una mujer expresiva y mayor que lo espera en la puerta principal. Varia, ¿qué debes hacer? ¿No has captado el mensaje escrito allí? Con todos sus ojos, Varia miró a Nazar sin comprender lo que este desconocido quería expresar. Abandono Bar, he sido flechado por otro, por lo tanto, lamento comunicarte que he hecho un generoso ademán. Dispones de 3 días para recoger tus pertenencias. Este lugar es mi hogar, donde planeo compartir mi vida con mi verdadero amor, quien puede escucharme. Varia Nazar, con razón, le pidió a la mujer que confirmara su audición ante los ojos de Bárbara. Todo se sumergió en un mar de significados y el universo comenzó a transformarse velozmente. Ahora, se ha fragmentado en fragmentos y lágrimas candentes brotan de sus hermosos ojos grises, cayendo directamente sobre el suelo de baldosas del pasillo. A pesar de haberse prometido a sí misma que no derramaría lágrimas frente a este hombre desconocido y aterrador, Bárbara Nazar alzó la voz para traer a su esposa de vuelta a la realidad. No es necesario que llores. No deseo que esto me suceda. Desde que sufrió un derrame cerebral, hemos aprendido mucho sobre cómo las mujeres controlan a los hombres. No habrá escenas, ¿me captas? Hoy solo importas tú. Mañana saldrás a comer, no sé a dónde. ¿Por qué debería preocuparme por esto? Llevas un buen rato encima de mi cuello, ¿ahora crees que es normal interrogarme de esta manera? El número que tienes no está operativo y eres consciente de ello. Bárbara parecía dirigir su mirada hacia Nazar, aunque las palabras de su esposo la afectaban profundamente, como si la estuvieran quemando en un antiguo horno medieval. Las palabras del alquimista predijeron que el esposo de Bárbara la traicionaría de forma dolorosa, destrozando su mundo en pedazos sin importarle el daño causado. Frente a Bárbara, apareció una pareja feliz y sonriente, Lena y Víctor, quienes vivían intensamente, ya sea de forma correcta o incorrecta, felices o no. Nazar ya no estaba, se había perdido junto a Bárbara, quien se alejó apresuradamente, dejando a su esposo solo en el pasillo. Con mucho en que reflexionar, Nazar deambuló con calma por su habitación y allí comenzó a cambiar de atuendo, arrojando prendas al azar, como era su costumbre. Se sentía como si un enorme y pesado hada hubiera caído de repente sobre sus hombros en este apartamento.
Mañana sería generoso al conceder 3 días completos antes de mudarse. Está bien, había esperado años para esto. Ahora, sería paciente por última vez. Sin embargo, Nazar anhelaba que su madre la aceptara en silencio, junto a él, y que finalmente todo se resolviera. Si no fuera necesario contarle a su hija, la recién casada de Nazar se asemejaba a una hermana en desarrollo. No deseaba que María y su madre se encontraran, por lo tanto, sería conveniente que María abandonara este lugar con su madre. Además, es probable que en este momento esté disfrutando con amigos en algún lugar lejos de casa. Así que dejó que resolvieran sus problemas sin él, mientras Nazar se sumergía en sus pensamientos y se quedaba dormido, soñando con una vida llena de riquezas junto a una nueva pareja, un sueño sereno y sin preocupaciones para cualquier hombre. Mientras tanto, Bárbara no lograba conciliar el sueño. En la sala, la mujer tropezaba constantemente con los muebles, evitando la acogedora habitación a la que no quería entrar. El esposo se había acomodado en la habitación de su hija. Si Masa le aconsejara que tomara el teléfono y contactara a su hija, estaba segura de que recibiría ayuda y respaldo en ese momento complicado. ¿Para qué más existían las relaciones entre madres e hijas, si no era para esto? Sin embargo, la comunicación con María no fluía de la misma manera. La joven no respondía, lo que provocaba un conflicto con su madre al no poder mantener la aprobación de su padre. Para seguir con sus estudios, Skupov necesita rogarle a un centavo muy apretado que le permita mantener este nivel con un contrato. La niña mimada, acostumbrada a una vida llena de lujos, escuchó a su madre, quien, entre sollozos, le sugirió reconciliarse con su padre. Tratando de convencerla de que la situación no podía arreglarse fácilmente, le pidió que hiciera cualquier promesa para resolver el asunto. ¿Pero a dónde podría ir Varia? Las garras perfectamente arregladas no alcanzaron a llegar hasta la casa de campo de sus ancianos progenitores, o más bien dicho, ni siquiera lograron acercarse a ellos. La residencia campestre de mamá y papá fue su hogar hasta su fallecimiento, ahora su hermana Rita la visita con frecuencia y nunca ha dejado de hacerlo. Todos los recuerdos de su niñez están ligados estrechamente a esta casa rural, ya que cuando Varia era solo una niña descalza, la casa de madera de abajo era simplemente el lugar al que la familia acudía los fines de semana. Sin embargo, cuando papá enfermó, vendieron el apartamento en un intento por curarlo y ambos se mudaron. La decisión fue trasladarse a la casa de campo. Inspiró profundamente antes de dirigirse a preparar su equipaje. Llamativamente, apenas había algunos objetos. Varia deambuló brevemente por el apartamento, reflexionando sobre qué más podría llevar consigo, sin embargo, no logró encontrar nada que capturara su interés. Se sentía como si hubiera sido una visitante reciente en lugar de haber habitado esas paredes por 20 años. Solitaria, Varia se aventuró a absorber los primeros destellos del amanecer. Salió de su hogar en la oscuridad de la noche y al alba ya se encontraba de camino a la estación de tren. Adquirió los boletos en la única ventanilla disponible en la madrugada y se acomodó en un asiento de la sala de espera. Mientras escuchaba las palabras del locutor de radio, reflexionaba al respecto. ¿Qué acciones tomar ahora y cómo se desarrollará todo? Una idea persistente late en su mente, la certeza de que las cosas no empeorarán. No hay un destino al que dirigirse. María no llegó al paseo y la llevó consigo. Consideró que su hija ya era lo suficientemente mayor para entablar una conversación. Conoce la forma de llegar a un acuerdo con su padre si así lo desea. De lo contrario, comenzará a buscar un nuevo rumbo. Varia comprendió que si su hija acudía a ella en busca de ayuda, la recibiría con los brazos abiertos, pero más aún necesitaba madurar para ello. Bien, probemos a guardar en algún lugar enigmático. El anunciador, con una voz completamente distinta a la de un ser humano real, dio aviso de la llegada del tren. Bárbara, agotada tras una noche sin dormir, se dirigió hacia Perón, abordó el primer vagón que vio y cerró los ojos para relajarse.
Para evitar quedarse dormida por completo, la mujer escuchaba el sonido de las ruedas y vigilaba su entorno de vez en cuando, levantándose de vez en cuando. Así transcurrió 1 año y medio de viaje, hasta que finalmente se bajó en una estación desierta en un lugar remoto, lejos de la civilización. Ahora, Varia se encontraba en casa, y desde la estación de tren hasta el pueblo solo había un estrecho sendero de tierra. De vez en cuando se extraviaba entre la vegetación y los campos, cruzando pequeños bosquecillos. Bárbara agarró su bolso de viaje y avanzó, recordando a la niña Elle de su infancia, quien junto a su leal Toto se dirigía hacia la mítica ciudad Esmeralda. Los recuerdos más vívidos y preciados se guardaban en su mente como tesoros, reservados para los momentos más difíciles del viaje. Bárbara comenzó a sospechar que los recuerdos de la niñez sobre lo maravilloso que era disfrutar del aire libre en el pueblo estaban un poco obsoletos, o mejor dicho, Bárbara misma estaba completamente desactualizada y solo necesitaba llegar al pueblo. Varia avanzaba con tanta lentitud que la bolsa que llevaba en la mano tiraba de ella cada vez más, presionando su hombro. Aunque era innecesario, la mujer, exhausta, se sentó en ese mismo bolso, cuidadosamente colocado a un lado del camino, en medio de la hierba. Observando a su alrededor, Bárbara se percató de la belleza que la rodeaba. El anhelo obsesivo de inhalar profundamente lo perseguía sin tregua, damas de diversos colores danzaban en torno a su mente, aquel venenoso dardo que el esposo de Bárbara había traído consigo con sus palabras despiadadas. Bárbara se encontraba en la incertidumbre acerca de las acciones actuales de su esposo. Después de conversar con su hija por teléfono, apagó el dispositivo durante la noche y, posteriormente, lo arrojó lejos. La tarjeta SIM renace con un nuevo propósito, desechando los problemas del pasado y a quienes la descartaban como un papel arrugado en la basura. Varia imaginó que, por primera vez en 20 años, Nazar se molestaría sin su presencia, al recibir su capuchino matutino, ritual y obligatorio. Sin embargo, descubrirá antes que el despertador en vivo esta vez está fallando, lo que lo enfurecerá aún más. Es probable que Masa se sienta desilusionada, ya que ahora tendrá que enfrentar el desafío de encontrar un lugar donde vivir por su cuenta, buscando un techo bajo el cual resguardarse. Ella deberá encargarse de realizar las tareas domésticas por sí misma, sin depender de su madre, quien solía ser siempre confiable. Ahora, se encuentra embriagada por los deliciosos aromas del trigo sarraceno y el polen de las flores del prado. La fresca alfombra de rocío multicolor bajo sus pies no es densa, pero se alegra de tenerlo todo. La abeja peluda no le entregará nada a Bárbara, quien está sentada con seguridad en el centro de la campana violeta, ha salido victoriosa. A menos que seas arrojado por el umbral, la hermosa mariposa con alas negras y doradas no se negará. Ella planeaba cerca, un ave gris que recordaba a un faisán se valía por sí misma. Ahora Bárbara es la única responsable y debe cuidarse por sí misma, y cada vez más no está en deuda con nadie. Qué maravilloso es vivir en este mundo, qué felicidad, qué conmovedor y qué poco común es no tener prisa, no correr a ningún lado, no buscar excusas, sino simplemente sentarse aquí, alzar la vista hacia el cielo azul y regocijarse por todo lo que podría pasar desapercibido. Pero aquí está, tangible y por lo tanto especialmente valioso. Los pensamientos de Bárbara fueron interrumpidos por algo mundano e inesperado. De alguna manera, algo obstaculizaba la luz del sol para la mujer. Sin embargo, al investigar la razón de su separación de los sueños encantados, Bárbara descubrió que no se trataba de algo, sino de alguien. Frente a ella, sobre la hierba, se erguía un hombre alto y bronceado, quien observaba a Bárbara detenidamente como si hubiera hallado una flor exótica o un reptil inusual. La casualidad les había unido hoy, pero el silencio de este gigante indicaba que no tenía intenciones de llevar a Bárbara de inmediato a los dominios del caníbal. No sabía si debía confiar en él de manera honesta y sincera. La mujer respondió sin tener claro qué tipo de ayuda podría solicitar y aceptar del gigante si era sincera consigo misma. Reconoció que sus viejas zapatillas le lastimaban los pies y el pueblo seguía lejos,
pero se preguntaba si sería adecuado pedir ayuda. El hombre parecía haber evaluado la situación correctamente y observó el bolso de Varena, que usaba como asiento para sus zapatos, calentado por el sol y el sudor. Hizo un gesto amplio con la mano hacia la derecha y dijo, «Sube, te llevaré», al mismo tiempo que extendía la mano hacia ella. Para asistir a la señora a incorporarse del césped, disculpe, las bolsas, sin embargo, la tarea persiste. La tarea no resultaba sencilla, por lo que decidí llevarla a cabo. Varia no estaba acostumbrada únicamente a entablar conversaciones con desconocidos, sino también a aceptar posibles ayudas de personas ajenas. Nazar se dirigía con furia hacia cualquier individuo cada vez que Mela dejaba de interactuar con alguien, ya fuera en una tienda, en la calle, con un vecino o un antiguo compañero de clase, lo que afectaba la habilidad de comunicación de la mujer. Durante años, la sensación de seguridad disminuyó considerablemente y los informes delictivos no cesaban de transmitir mensajes alarmantes sobre lo que ocurría en la zona. En Sosnovka ocurren diversos sucesos desagradables, como si nada hubiera pasado, el hombre reaccionó. Dirigiéndose hacia allí, sabía que solo había un camino que llevaba a Sosnovka y lo recorría a diario. Por eso, cada día transitaba por él. Por eso, le propuso, «Permítenos llevarte, parece que estás cansado de caminar». Observando la carretera por donde Bárbara había salido recientemente, el hombre divisó una amplia camioneta blanca con 2 asientos para pasajeros junto al conductor, mientras sus zapatillas parecían traicionarlo de nuevo. Con un nudo en la garganta, Bárbara se preparó para afrontar lo que fuera. Con tal de llegar al pueblo lo más pronto posible y evitar tener que marcharse, la 10ª posición de este individuo llegó en el momento oportuno, saludando al hombre y esperando que este gesto le transmitiera plenamente su gratitud. Sin embargo, al mismo tiempo, para no dejar a Bárbara en una situación incómoda, se puso de pie, agarró su bolso y se encaminó hacia el automóvil. Mientras caminaba, el hombre la alcanzó con una facilidad que parecía desafiar la gravedad, instándola a resistirse. Exigiendo que le devolvieran sus pertenencias, la mujer subió al coche, cuya puerta él le abrió con un gesto galante. Tras abrazar a su nuevo compañero, el hombre se lanzó al volante y el polvoriento camino se precipitó hacia ellos a una velocidad asombrosa. Al principio, Bárbara respondió con firmeza y cierta tensión, esperando que su interlocutor no le pagara con la misma moneda. Sin embargo, al notar su interés, cuando el primer Pino Domi apareció ante ella, se sintió más cómoda conversando con un desconocido, como si se hubiera roto una barrera. El acompañante y ayudante se presentó como Oleg, revelando que trabajaba en el aserradero local del pueblo sin obtener ingresos. Increíble, pero le faltan por completo hijos solteros, en resumen, una vida bastante común. Oleg tenía años según él. Al principio no quería casarse, pero luego una mujer le hizo cambiar de opinión. Su amigo le dijo que la decisión era suya. Ahora Oleg debería morir o algo así. Sin embargo, en lugar de eso, vendió su apartamento en la ciudad, se mudó a este lugar y se estableció en el aserradero hace años. Trabaja aquí desde el amanecer hasta el anochecer y disfruta de su labor. El trabajo se convierte en una fuente de gozo cuando los lugareños lo reciben con amabilidad, casi se ha acostumbrado a la hermosura que lo rodea. ¿Cuáles son los elementos más resaltantes en este lugar? Aquí solo se aprecian amaneceres y atardeceres en la ciudad que no podrás presenciar durante el Mundial. Además, ofrecen leche fresca, distintos tipos de huevos por la mañana y tienen miel para la venta. A Oleg definitivamente le agrada su vida, pero ¿cuál es su nombre y ocupación en Sosnovka? En este pueblo, no he visto a nadie similar a Bárbara, ¿verdad? No sé qué decirle a mi nuevo conocido acerca de mi matrimonio fallido, salvo quizás compartir detalles interesantes sobre ello con una persona tan distinguida y apropiada como Bárbara. Poco a poco, iré revelando más sobre mi historia. Comencé a comprender en qué lodazal se sumergió durante 25 años de su vida y de donde logró salir solo a través de una dolorosa separación de Nazar. Sí, quién sabe,
Tal vez sea así. ¿Es ella ahora tan valiente? Prefiere soportar a Nazar a cualquier costo, como si percibiera la duda de su compañero de viaje, esbozó una amplia sonrisa y sugirió que no es necesario que cuentes nada si te resulta complicado por alguna razón. Permíteme intuir lo que pueda ser. ¿Acaso estás de acuerdo conmigo o simplemente lo admites? Aunque se siente intrigada por la idea de salir con Bárbara, ella asintió en silencio. Oleg comenzó a hablar mientras la observaba detenidamente. Notó que llevaba puesta ropa de viaje sencilla y resistente, con un toque mínimo de cosméticos, sin joyas ni perfumes. Se disculpó mentalmente por pensar que era barato, no muy elegante. Sin embargo, notó que ella irradiaba vida, a la vez que demostraba ser mila, inteligente, apropiada y educada. Seguramente había pasado por un drama personal reciente y se había refugiado allí en busca de consuelo por parte de familiares, amigos o conocidos. Siente el fuego de la victoria, ser humano excepcional. Papá, no te asombres. Logré observarte detenidamente sin ser notado por completo. Presta atención, ella intentaba comprender. ¿Cómo es posible que esta persona describa con tanta precisión todos los matices de los eventos recientes? Anotó todo con exactitud, lo expresó con sinceridad, sin adornos ni exageraciones, ni siquiera en el aroma, y a un precio muy accesible. Intenté hablar con cautela, pero no lo logré. No apartes la mirada de mí, como probablemente haría Nazar. Tienes una gran capacidad de observación. Bárbara se ruborizó al replicar. Captaste la situación con gran destreza, no logro comprender cómo sucedió. Tú, que eres psicólogo. No obstante, mientras conducían por el pueblo, Oleg notó minuciosamente cómo una extensa multitud de vacas y toros les impedía el paso justo antes de llegar a este lugar. Mi labor anterior consistía en interrogar en la fuerza policial. Alguien más requería empleo, así que me dediqué a trabajar y desarrollé la costumbre de observar las particularidades en la conducta de las personas, la cual me acompañó de por vida, permitiéndome conocerlas sin sentir ninguna pizca de vergüenza. En esta ocasión, Varia formuló una pregunta sin percatarse siquiera de lo cercano que estaba de la verdad. Es posible que suene confuso, ya que ella misma estaba ahora sentada en el asiento del copiloto de su coche, charlando animadamente con el conductor. Oleg, de manera concisa, respondió mientras pisaba el acelerador, te conocí. Antes de eso, no había conocido a nadie durante varios años. Su esposo había dejado claro que probablemente esto no se debía a su elección personal ni a la falta de mujeres de edad y estatus social adecuados en el pueblo. Esta revelación animó a Bárbara, a pesar de que no logró explicarte a ti mismo las razones detrás de esa actitud tan peculiar. Compañero, ¿hacia dónde te diriges?, preguntó Oleg, generando la incógnita en Bárbara. Esta, sin poder evitarlo, estalló en risas repentinas. Oleg observó a su compañera de viaje, quien, al escuchar la pregunta sobre su destino final, soltó una carcajada tan estruendosa que llamó la atención de los transeúntes, dejándolos perplejos. Simplemente no insultas a Oleg con palabras desagradables, pero la verdad es que no estoy segura. Bárbara trató de explicarse, levantando las manos entre risas, lágrimas brotaron en sus ojos y recorrieron dos caminos cristalinos hasta llegar a sus labios. Las variadas emociones de las personas me llevaron a reflexionar. Aunque parezca increíble, ahora se encuentra llorando de risa. ¿No son fascinantes las complejidades humanas? Me alejé para no confundir a los rudos espectadores que observaban cómo los labios del hombre temblaban. Al parecer, Oleg y yo estábamos de buen ánimo, lo cual alegró a Bárbara. ¿A dónde le gustaría que le llevaran y cómo podría encontrarlo? De repente, Bárbara mencionó el lugar exacto en el mapa al que originalmente quería regresar a casa. Las palomas cantaban suavemente en el tejado, junto al porche se encontraba un balcón tallado que resultaba muy acogedor para disfrutar de las tardes tomando té. En el patio,
Había un pozo antiguo pero impecable, con un agujero en el techo por donde algo había caído en el pasado. En el fondo del pozo, parecía brillar una moneda sobre el agua oscura. Sentí un impulso irrefrenable de sumergirme para atraparla, imaginando la alegría que me daría. El aroma que flotaba en el aire era embriagador, con notas de cereza y bayas que despertaban mis sentidos al amanecer. Antes siquiera de abrir los ojos, inhalé profundamente y me sumergí en un sueño delicioso, anhelando que cada mañana oliera así. En el majestuoso jardín real, Oleg no lograba comprender menos que lo que veía en el rostro del hombre. Al principio, tuvo la intención de expresar algo, pero luego optó por el silencio, reflexionando mientras dirigía su mirada hacia la carretera. No se desplazaban lentamente por la calle principal del pueblo, sino que se alejaban hacia el este, lejos de ella, evitando su pregunta. Oleg simplemente negó con la cabeza y siguió su camino en absoluto silencio. Quizás era justo lo que Bárbara necesitaba en ese momento, mientras la mujer observaba detenidamente a su alrededor, intentando encontrar al menos una pista para ponerse al corriente. Con una sola mirada, vio cómo arrancaban con los ojos abiertos exclamando, «¡Aquí está!». Sin embargo, solo aquellos que se asemejaban a hermanos gemelos pasaron corriendo junto a un edificio de ladrillos cubierto de tejas y policarbonato, con cocinas y baños construidos con grandes bloques, todo parte de alguna civilización artificial de plástico falso. Incluso lograron obtener ventajas y beneficios, lo cual planteaba una gran incógnita. Bárbara lanzó una mirada furtiva a su compañero, quien parecía haberse tranquilizado por completo y simplemente conducía hacia donde sus ojos se dirigían, mientras que Oleg. Pocos instantes después, Varia lo observó con sorpresa por primera vez, pero luego, al girar la cabeza hacia la derecha, dejó escapar un suspiro y comenzó a buscar con las manos delante de ella. Buscaba el mismo lugar que recordaba de sus recuerdos más vívidos y coloridos de la niñez, con el alto porche pintado con colores brillantes, el mirador adornado con figuras de gallos tallados en el techo frente a las ventanas. Una dulce melancolía invadía el corazón de Bárbara mientras avanzaba con la respiración contenida por el sendero de grava, dando un paso tras otro. Finalmente, la mujer llegó a la puerta. No se atrevió a extender su mano hacia la pequeña mano forjada, todas las fibras de su ser vibraban al unísono con una melodía armoniosa. Bárbara regresó a su hogar, aquel lugar donde sus nervios encontraban paz. Esta modesta casa campestre era el refugio donde Varia solía encontrar consuelo en su infancia y aún lo hacía. Atormentada por sus pensamientos, ya en sus años, Bárbara empujó con determinación la puerta que, al crujir suavemente, se abrió hacia adelante. Varia dio un paso y se vio rodeada por los campos de frambuesas del jardín, mientras se alejaba lentamente sobre las olas de su ser. Desde la memoria surgió una voz misteriosa, pero, ¿qué hay de los objetos? Bárbara se volvió y divisó a Oleg sosteniendo su bolso con pertenencias en sus manos. ¿Cómo olvidar sus posesiones? Este sitio me resulta familiar de nuevo. Varia se aproximó y arrebató las cosas de las manos de Oleg. Más, ¿cómo supiste que me refería a esta residencia en particular? Es asombroso, tan sencillo y sorprendente. Oleg esbozó una sonrisa, mientras manejaba por esta calle y me pareció así. La casa reflejaba tu energía y emociones, y como puedes observar, no me equivocaba. De hecho, quizás, en agradecimiento. ¿Todavía revelarás tu identidad o prefieres mantenerla en secreto? Por lo tanto, te apodaré la dama que hallé entre las campanas de Bárbara, disfrutando en silencio de este nuevo título. ¿No suena a los nombres de los jefes de las tribus indias del lejano oeste que solía escuchar en mi juventud? Fue en ese lugar donde el ágil halcón, la golondrina veloz y el viento potente se encontraban. Sin embargo, a la mujer perdida entre las campanas, nadie se le ocurrió llamarla Oleg, y ella le agradeció por ello. Despidiéndose con cortesía, Varia cerró la puerta y entró en la casa donde se encontrarían. Una vez más, el chirriante porche parecía más estrecho, o quizás Bárbara había crecido de repente. Como una mujer que se sentía como una niña en ese momento,
Se dirigió hacia la puerta con cautela y la empujó suavemente. Varia no estaba segura si alguien habitaba en la casa o si podría siquiera abrirla, pero se acercó con determinación. Esta acción era vital para su supervivencia después del ultimátum que Nazar le había dado el día anterior. Con la esperanza de tener suerte, aunque sabía que también podría tener mala suerte, intentó abrir la puerta, pero ésta se mantuvo cerrada. Dejó caer una bolsa de deporte con sus pertenencias y salió del balcón. Bajo la ventana se encontraba un auténtico asiento de madera, mientras el sol llevaba un buen rato iluminando el cielo. Bajo el cálido abrazo del sol matutino y en un día radiante, Bárbara, despojándose de su camisa de mezclilla, reflexionaba sobre cómo acceder a la casa que gobernaba. Descartó de inmediato la idea de forzar la cerradura, pues no deseaba causar daño a la antigua morada, la cual consideraba como una entidad viva que no merecía ser saqueada. Observando la casa con detenimiento, Bárbara se encargó de limpiar las ventanas, lavar los senderos y reacomodar con esmero los objetos dispersos, como las frambuesas atadas y las pequeñas pertenencias esparcidas, que insinuaban la presencia de vida en aquel lugar. A pesar de ello, nadie salía a recibirla, ni siquiera los perros, lo cual le resultaba desconcertante. Tal posibilidad es inexistente. Rita tiene la capacidad de contestar tus interrogantes. Rita, la sabia Margot, ¿podrá perdonar a su hermana menor Margarita? A medida que Margarita se acercaba a los años, compartió con varios individuos que su hermana tuvo una mala racha en el matrimonio y crió a su hijo sin ayuda. Margot contrajo matrimonio a una edad temprana y quedó viuda a una edad temprana también. Por lo tanto, pudo observar detenidamente a Nazar cuando su hermana menor Varenka lo presentó a la familia, y comenzó a aconsejar a Bárbara en contra de casarse con él. A pesar de que Varia sentía un profundo amor por su hermana mayor, ella la desalentó. No creyó en las palabras que describían a Nazar como frío, sin escrúpulos y egoísta, ni en su supuesta hipocresía. Mientras Nazar intentaba fingir ser amable y cariñoso, Varia lo desenmascaró sin titubear. La actitud de Varia no le cayó bien al nuevo esposo de Margarita, quien se esforzó al máximo para separar a las hermanas. Recuerdo que Bárbara provocó un gran escándalo con su hermana siguiendo sus consejos. Mientras él gritaba, Margarita lo observaba con sus pequeños ojos y le decía, «No comprendes lo que estás haciendo, pequeña». Con el paso de los años, Bárbara se percató de que había perdido a un confidente y a un espíritu afín. Decidió mantenerlos alejados y las hermanas se convirtieron en simples remitentes de mensajes de texto en épocas vacacionales. En persona apenas intercambian palabras, quizás tampoco por teléfono. No se reconocen mutuamente. Un estremecimiento recorrió la columna de Bárbara. ¿Y si Rita ya ha enajenado la vivienda y ahora la habitan desconocidos, dejando de ser ellos? Este pozo no le pertenece y ni siquiera el banco sigue siendo propiedad de Bárbara. La mujer estaba al borde de las lágrimas, pero al comprender que llorar no aliviaría su dolor, se obligó a buscar una solución por un momento más. El teléfono se deslizó suavemente en la mano de Bárbara y comenzó a explorar entre sus contactos. Encontrar el número de su hermana resultaba una tarea complicada, ya que apenas se comunicaban en ocasiones especiales como Año Nuevo y cumpleaños. Varia estaba convencida de que era la voluntad de Margarita que se restableciera la comunicación entre las hermanas. Aunque se sentía más cerca de lograrlo, en ese instante temía ir en contra de los deseos de Nazar, pues desconocía el número de teléfono de su hermana. Varia se sentía abrumada por los dispositivos tecnológicos y no actuó al respecto. 6 meses atrás, cuando la batería de su antiguo smartphone finalmente se agotó, su esposo intervino y realizó la transición al nuevo dispositivo. A pesar de esto, la situación no mejoró para ella. Experimenté una intensa sensación de ser observada, como si la piel misma me lo susurrara. En ese instante, comprendí que no estaba sola, que había alguien atento a cada movimiento. La dama alzó la mirada y divisó a Margarita al otro lado de la valla,
sosteniendo la puerta con delicadeza y contemplando con cariño a su hermana menor, Satana. Era como si estuviera ante una obra maestra de un renombrado artista. Detrás de Margot, Varia divisó a Oleg, cuya sonrisa satisfecha presenciaba la escena familiar. El emotivo encuentro entre las dos hermanas conmovió profundamente a Margarita Barbara. El extraño siguió de inmediato a Margarita hasta el aserradero donde desempeñaba su labor como contadora y la trajo hasta aquí. De lo contrario, quién sabe cuánto tiempo habrían tardado las hermanas en intercambiar palabras tan llenas de gratitud. Es probable que el hombre jamás hubiera escuchado expresiones tan sinceras de agradecimiento en toda su existencia. Las hermanas se abrazaron, lloraron, rieron y rememoraron el pasado juntas, sin nada más que el hogar que compartieron años atrás. Después de la boda de su hija, les dejó un apartamento en la ciudad y se quedó viviendo aquí, manteniendo vivo el legado de sus padres y siempre esperando a que los invitados cocinaran, tras las indicaciones de las mujeres. Al entrar en la residencia, todo parecía como si Varia hubiera partido recientemente, siendo una joven de 16 años. Las mismas alfombras artesanales, bellamente restauradas por las hábiles manos de su hermana, un antiguo aparador de madera y numerosos recuerdos que Margot desconocía. Sin indagar a la hermana menor acerca del mundial, fue ella misma quien mencionó el tema, así como habló sobre su esposo, descrito como el Napoleón más astuto y dedicado del hogar, y sobre su hija, quien había crecido como una artista consumada y una madre solidaria en la comunidad. También compartió detalles sobre su colega, cuyo caso solo confirmaba la existencia del amor en el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no logré que Bárbara derramara lágrimas en el hombro de Margarita durante la noche, mientras se enjuagaba los dientes con un delicado pañuelo? ¿Por qué Cancún la observó con ojos dispuestos a servirle, como si estuviera listo para lavarle los pies y ofrecerle agua, mientras me topaba con un nazara para cada uno? A cada uno lo suyo, expresó Margarita mientras acariciaba con ternura el rostro de su hermana, deseando que ella pudiera liberar todo lo que había guardado en su corazón, cada dolor, cada sombra, cada sufrimiento hasta la última gota, para renacer como una piedra preciosa en su alma. Juntas, las hermanas prepararon y compartieron una infusión. El té caliente y aromático entrará, compartiendo secretos mientras la noche transcurre serena, inhalando los perfumes de las hierbas por la ventana abierta. Bárbara disfrutó por primera vez en su vida de esta experiencia, sintiéndose libre como un pájaro, como el viento, como una mota de polvo en el vasto universo. Ella es dueña de su destino, sin barreras que la detengan. Los grillos, con su canto eterno, acompañaron su sueño mientras Avaris se sumergía en la idea de un nuevo comienzo. Al final, la edad no es más que un número en el tiempo. Al amanecer eterno, la mujer fue recibida no solo por el canto matutino de los gallos del vecino. No solo se encontraba en un lugar cercano donde las gallinas tomaban el sol, sino también con visitantes inesperados. Oleg permaneció junto a la entrada como si le faltara valentía para avanzar más. Bárbara se sintió agradablemente sorprendida por su presencia. Le dedicó atención hasta altas horas de la noche y no hubo charla con Margot. Estoy segura de que en algún momento decidirá retomar una relación con un hombre, pero su hermana la convenció de que en la vida se aprende a base de ensayo y error, y que Varia ya tiene claro qué evitar y qué no hacer. Cuando llevas una vida familiar y decides aceptar la invitación de Oleg para desayunar juntos junto al río Varia, te das cuenta de la otra cara de la moneda. Juntos arrojaron una sencilla canasta desde la hamaca y se dirigieron al prado en las afueras del pueblo. Al amanecer, las libélulas de colores danzaban sobre el agua mientras en la distancia se escuchaba el estruendoso sonido del tractor. Descubriste que compartían gustos similares, amaban las mismas películas y libros, disfrutaban de la misma música y se entretenían de la misma manera. Ambos compartían el sueño de pintar cuadros y escalar montañas. La mañana en la que Everest y Bárbara iniciaron una nueva y agradable conexión, no sorprendió a Bárbara cuando Oleg empezó a visitarla regularmente. Pasaban medio día juntos, desapareciendo en su propio mundo.
A pesar de que el accidente le brindó un merecido descanso de sus preocupaciones, Bárbara sabía que era hora de tomar una decisión crucial en su vida. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar un trabajo, aunque sentía que no tenía mucho que ofrecer a un posible empleador. En una ocasión, con un diploma universitario que ahora quizás carece de valor, expresó estos pensamientos, por supuesto, a Oleg. Sin embargo, este último le aconsejó que no se precipitara ni se alarmara, sino que intentara primero conseguir un empleo en el mismo aserradero donde trabajaba un gerente. Según él, este trabajo sería ideal para fomentar la sociabilidad. Sugirió que el propietario del aserradero preferiría ver como gerente a una mujer de 40 años, en lugar de una joven con poca experiencia laboral, a pesar de que ella era la persona que amaba. Oleg te miraba fijamente a los ojos mientras se disculpaba. Bárbara se desconcertó al principio, tratando de descifrar las palabras de este hombre extraordinario que a veces hablaba de manera enigmática. Abrazando con fuerza a Varia, el hombre confesó que en realidad era el dueño del aserradero donde trabajaba, por lo tanto, tenía la libertad de elegir quién ocuparía el puesto de administrador. Valoraba enormemente la decisión de Bárbara de no quedarse infeliz con su exmarido, sino de buscar trabajo y ganar dinero con esfuerzo. Sorprendida y cautivada por el giro de los acontecimientos, aceptó con alegría. Ahora tenía su propio espacio de trabajo, donde cada mañana aparecía con Oleg, tratando de mantener vivas las emociones que surgían al estar con él. Logró darle un toque especial a las cosas cotidianas, lo cual alegraba a su pareja. Oleg era un experto en escuchar y comprender, en envolverla con una manta cálida y servirle una taza de té en el momento preciso, en brindar apoyo o ánimo según lo que ella necesitara. Era como si una aura de calor invisible a los ojos, pero claramente percibida por el corazón, emanara de este hombre, sumergiendo a ella en una cálida felicidad. Cada día se regocijaba al lado de su amado. Oleg era todo lo opuesto a Nazar, y este contraste fue clave en su relación. Ahora Bárbara podía creer plenamente en la existencia del amor verdadero en el mundo. Deseaba cuidar a Oleg, no por obligación o miedo a represalias, sino con un corazón puro, pues amaba a su esposo de manera mutua y sincera. Su amor se expresaba a través del cuidado y la ternura. Poseía la habilidad de existir. Con términos afectuosos, persistentes, fascinantes e imperceptibles de cualquier índole, junto a Bárbara, exploraban el vecindario con frecuencia, ya sea a pie o en su automóvil, se aventuraban a menudo a otras ciudades simplemente por entretenimiento, disfrutaban de partidas de ajedrez interminables, analizando cada movimiento, o descansando en silencio bajo la sombra de un antiguo arce, observando detenidamente una hoja de forma peculiar. Pronto, su vínculo se hizo tan estrecho de manera evidente que tanto él como ella no albergaban dudas de que el siguiente paso sería unirse en matrimonio y compartir una vida juntos. Sin embargo, el destino les reservaba otro desafío. Para recargar energías esa mañana, comenzó su rutina habitual desde que llegó al pueblo, se despertó, observó a través de la ventana para evaluar el clima y se preparó para el día de trabajo. El otoño ya se había instalado y la llovizna era gélida. Al anochecer, Varia seleccionó unas botas de goma relucientes para ella y el espléndido paraguas arcoíris, un obsequio de un ser querido, antes de disfrutar tranquilamente de su desayuno. Margarita ya había partido hacia la ciudad por una semana para asistirla. Su hija, junto con su nieta recién nacida, Oleg, tampoco divisaron a Bárbara en la entrada hoy. Al ir a la oficina de impuestos ayer, notó discrepancias en su declaración. A pesar de sugerir que Varia lo acompañara, ella prefirió quedarse en casa. Con Margarita ausente y la posibilidad de que Oleg regresara a almorzar, Bárbara se quedó sola en casa, disfrutando de esos momentos que tanto le gustaban. La antigua casa parecía cobrar vida, evocando fantasmas y sonidos del pasado. ¿Se habría transformado mágicamente en lo que era hace 30 años, o siempre había sido así el encanto de Barbarino? Varia estaba convencida de que Oleg le pediría matrimonio pronto y ella aceptaría con entusiasmo,
ya que tenía motivos de peso para hacerlo. Recientemente, descubrió que estaba esperando un bebé, lo que significaba cambios significativos en su vida. La idea de estos cambios tan importantes no llegó a ella de manera sencilla, por lo que Varia sentía la necesidad de dedicar un tiempo a la reflexión, disfrutando sorbos de una bebida caliente mientras meditaba sobre su futuro. Informar a Oleg acerca de la próxima reposición era algo que Varia tenía la certeza de que alegraría a Oleg en más de una ocasión. A Bárbara le sugirieron que antes de abordar este asunto, deberían resolverlo, ya que no son jóvenes. A pesar de tener vivienda, empleo y la posibilidad de disfrutar de la vida, Bárbara confiaba en el éxito. Según Oleg, aprovechar la oportunidad de pasar el resto de su vida con su amada era crucial. Sin embargo, ella se sentía aterrada por los cambios en su cuerpo durante el embarazo, el parto tardío y el cuidado del bebé. Además, había pasado mucho tiempo desde que dio a luz a Masa, lo que representaba un gran obstáculo en su camino. La legitimación de su relación se convirtió en un asunto intrigante. El estado civil se redujo a simples formalidades a través de antiguos colegas de Oleg. Descubrieron que Nazar no había iniciado el proceso de divorcio legalmente, por lo que todavía eran considerados marido y mujer. A pesar de ser un hombre decidido, Oleg se propuso resolver esta situación de manera radical. Sin embargo, Varia, por alguna razón, no quería revivir el pasado y solo buscaba proteger a su hija. Esperaba que Nazar tomara la iniciativa, pero esto no sucedió. Ahora, la situación pronto se volverá complicada para todos nosotros. No existe ya opción alguna. Es lamentable atravesar esta situación, pero no es la primera vez ni será la última. El divorcio contencioso es una realidad. Bárbara confiaba plenamente en contar con Oleg y su respaldo para superar este obstáculo. Decidió terminar su café en Nazca, un momento pequeño pero festivo, para despejar la mente. No todos los otoños rebosan de acontecimientos felices, primero con la sorpresa de su embarazo y ahora con la próxima boda en el horizonte. Al cerrar la puerta tras de sí, Varia seguiría su propio camino. Desde la grava hasta el aserradero, la nota permanecía clavada en el sendero de tierra cercano a la casa de Nazar. Con una gabardina picada, Nazar se encontraba al lado de su padre, Masa, con un rostro tan culpable como si presintiera que algo malo estaba por suceder. «No deberías estar aquí», dijo Nazar con voz enojada, mientras la mujer, aún más baja, planeaba pasar junto a su hija y su casi exmarido. Vara pensó que era mejor mantenerse alejado de ellos. ¿Qué pensarán los vecinos? Se ha ido, ha escapado, se ha deshonrado ante todos. La familia ya no está presente entre los arbustos, por lo tanto, no podrás acompañarnos a la ciudad en el auto. Deja de deambular entre la vegetación. No está claro quién observó la pinza en manos de Nazar, lo cual Bárbara notó. Ella retrocedió hacia la puerta, mirando ansiosamente a su alrededor, pero no había nadie en la calle para ayudarla. Nazar, como un bloque amenazante, se interponía entre ella y la salida. Él le culpaba de no poder relacionarse con ninguna mujer, afirmando que ella arruinó su vida desde que se casaron, cuando ella era normal. Ahora, independientemente de lo que digas, todo está mal, y en general tu tarea es resistir, resistir. Es evidente que no dispones de tiempo ni deseas algo, pero me obligaste a resistir. Por eso, pensé que incluso mi hija me dejó en ridículo, pero ni siquiera puedo hacerlo. Estoy tan harta de comer solo pizza y albóndigas de trigo sarraceno que es hora de volver a una alimentación normal para que mi estómago no se enfade por completo. Rápidamente me subí al coche y partimos. Todavía tienes mucho por hacer hoy y aquí estás. Quizá esté deambulando entre los pueblos. Yo soy Margot, logré persuadirte para que te quedaras aquí. Está bien, a partir de ahora cortarás la comunicación con ella, me aseguraré de que sea así. Eres ciego y no ves la verdad. Bárbara no está acostumbrada a la forma en que su esposo, o mejor dicho, su exesposo, le habla con arrogancia desde una posición de superioridad,
pero ella ya no se deja llevar por eso. La humilde Bárbara, quien temía no elegir la salsa correcta en el supermercado, experimentó un cambio al sentirse especial gracias a Oleg. Deseada, cariñosa y apasionada a la vez, comenzará a pelear por su derecho a destacar, a ser auténtica. Bárbara empezó a alejarse poco a poco en busca de una protección frágil, aunque superior a ninguna otra. Sin embargo, en ese momento su hija intervino, mencionando todas las tareas que debía realizar: lavar, limpiar, cocinar, planchar y en general, encargarse de todo lo que tenían. Realizaste la acción hasta que lograste escapar, es decir, hasta que fui expulsado de su acogedor hogar. No pude resistir la tentación de desatar mi furia contra Bárbara. Mi hija hizo un gesto con la mano, indicando que, como mamá, no podía hacerlo. Ya no quiere costear mis estudios, me amenaza y trae a las niñas a casa. Masa captó la mirada de su padre y se quedó inmóvil. Qué triste historia, lloraría, pero no puedo. Bárbara fingió simpatía: aquí está el consejo de mi madre. Abandona tus costumbres regias y empieza a experimentar la vida como un simple mortal si es necesario que te esfuerces un poco. Encuentra un empleo de medio tiempo. Así te será más sencillo. No puedes confiar en los opresores de ninguna forma, querida hija, jamás podrás hacerlo. Mientras María intentaba de corazón convencer a su madre de que comprara nuevamente su bienestar a costa de su propia vida, su libertad y la oportunidad de vivir normalmente, Bárbara regresó con un plan un tanto más sutil. Su estrategia era tan simple que rozaba la desgracia, considerando crucial cortar toda comunicación. Evitar la mirada de Nazar y escapar de su presencia sin voltear, corriendo literalmente, adentrarse en la casa y luego contactar a Oleg desde allí. Tenía la intención de regresar al mediodía de hoy. Quizás llegue antes y la rescate como un valiente en una historia de fantasía acerca de un dragón que capturó a una princesa. Sería un plan ingenioso para ganar tiempo y huir, aunque ella no lo sabía. En esta ocasión, solo Bárbara. La reacción del marido al ver a Bar regresar fue tan feroz e incontrolable que sorprendió a todos. Nazar, al percatarse de la situación, se apresuró hacia ella. En un acto de valentía, Nara logró apartar a la mujer de la puerta justo antes de que pudiera tocarla, y con determinación la golpeó con fuerza, provocando que cayera al suelo instintivamente protegiendo su vientre con las manos. Al cerrar los ojos, la mujer revivió todos los terrores de su vida familiar que había intentado olvidar con esmero durante meses. Se dio cuenta de que Nazar la golpearía sin piedad, sin que nadie lo detuviera. En medio de la caótica situación, con su hija cerca, Varia se debatía en un terreno peligroso, viendo cómo el tirano la superaba con creces. Las fosas nasales de Nazar se ensanchaban, sus nudillos se volvían morados mientras esperaba el impacto, en la fría y pegajosa calle. Entre sus dedos, la tela crujía desagradablemente, y Varia anhelaba únicamente proteger su vientre para evitar que el monstruo dañara al bebé que llevaba dentro. Si no fuera por su vientre, papá, Masa no necesitaría un corazón. Transformar el grito en sonido, era algo que ella misma se encargaba de hacer, no consideraba que mereciera tener su propia opinión. Simplemente apartó a la niña que lloraba y se giró hacia su esposa. Por experiencia, Varia sabía la fuerza con la que un hombre puede golpear un cuerpo vivo y apretarlo como si quisiera. Cayó muy cerca, justo al lado de ella, resonando un golpe sordo y algo pesado se desplomó en el barro a su lado. Aún incrédula, Varia abrió los ojos y vio a Oleg inclinarse sobre ella, compartiendo su suerte. Esa noche era distinta a todas las demás en la vida de Bárbara. Ambos reposaban en un amplio sofá, arropados con una manta de punto gruesa, disfrutando de una comedia juntos. La película ya no era necesaria, pues Oleg acababa de recibir el sí de su amada para convertirse en su esposo. Al acariciar con delicadeza su vientre aún completamente liso, el hombre experimentó alegría y tal Varia intuyó que Nazar sería trasladado al centro de detención preventiva local, asegurando que no causaría más daño. Además,
Se formalizó la solicitud de divorcio de Nazar, la cual fue preparada y presentada por su amigo abogado Oleg. En una larga conversación con María, de la cual Varia no formó parte, el futuro ex esposo acordó apoyar económicamente a Masa mensualmente. Masa se comprometió a llevar una vida cómoda, costeando sus estudios ella misma, siempre y cuando mantuviera una asistencia perfecta y no acumulara deudas académicas. Decidió dejar atrás su relación con su pareja y aceptar con alegría las condiciones de Oleg. Había observado cómo el estilo de vida hedonista de su padre llevó a Bárbara por un mal camino. Oleg le anunció que al día siguiente irían juntos a la ciudad cercana para inscribirse en el curso de embarazo. Para involucrarse en todo lo relacionado con el bebé que crecía en el vientre de su amada, desde el momento en que se acercaba el suyo, ahora estaba haciendo planes. ¿A qué hora sería mejor salir y dónde podrían comer en el camino mientras Bárbara apretaba su mejilla contra el sólido hombro de su amado Oleg? Fue entonces cuando se dio cuenta de que pronto estaría realmente casada, es decir, con su esposo, ese hombre algo rústico y sin brillo externo que podría protegerla de todos los problemas cotidianos y ayudarla a liderar con cualquier dificultad. ¿No es algo con lo que toda mujer podría soñar? Aunque sea la dama hallada entre las campanas. Varia estaba segura de que comunicar a Oleg sobre la próxima reposición sería algo que le causaría alegría en varias ocasiones. A Bárbara le aconsejaron que antes de abordar este asunto, deberían resolverlo, ya que no son jóvenes. A pesar de tener hogar, trabajo y la oportunidad de disfrutar de la vida, Bárbara confiaba en el éxito. Según Oleg, era esencial aprovechar la oportunidad de compartir el resto de su existencia con su amada. Sin embargo, ella se sentía aterrada por los cambios en su cuerpo durante el embarazo, el parto tardío y el cuidado del bebé. Además, había pasado mucho tiempo desde que dio a luz a Masa, lo que suponía un gran desafío en su camino. La validación de su vínculo se convirtió en un enigma fascinante. El estado civil se simplificó a meras formalidades a través de antiguos compañeros de trabajo de Oleg. Descubrieron que Nazar no había dado inicio al proceso de divorcio de forma legal, por lo que aún eran considerados como esposos. A pesar de ser un hombre resuelto, Oleg se propuso abordar esta situación de manera drástica. Sin embargo, Varia, por alguna razón, no deseaba revivir el pasado y solo buscaba resguardar a su hija. Tenía la esperanza de que Nazar se adelantara, sin embargo, esto no ocurrió. Ahora, la situación se avecina complicada para cada uno de nosotros. Ya no hay posibilidad alguna. Es triste tener que enfrentar esta circunstancia, pero no es algo nuevo ni será algo inusual. El divorcio litigioso es una verdad inevitable. Bárbara depositaba toda su confianza en poder contar con Oleg y su apoyo para sobrepasar este desafío. Optó por concluir su café Nazca, un instante breve pero alegre, para despejar sus pensamientos. No todos los otoños están llenos de momentos alegres, primero con la inesperada noticia de su embarazo y ahora con la boda próxima en el horizonte. Al alejarse y cerrar la puerta detrás de ella, Varia decidiría seguir su propio rumbo. Desde la grava hasta el aserradero, la nota permanecía clavada en el sendero de tierra cercano a la morada de Nazar. Con una gabardina desgastada, Nazar se hallaba al lado de su padre, Masa, con un semblante tan cargado de culpa como si presentía un inminente desastre. No es lugar para ti, espetó Nazar con tono airado, mientras la mujer, de estatura aún más reducida, planeaba pasar junto a su hija y su casi ex esposo. Vara consideró prudente mantenerse apartado de ellos. ¿Qué opinarán los vecinos? Ha partido, se ha evadido, ha mancillado su reputación frente a la sociedad. La familia ha desaparecido de entre los matorrales, así que lamentablemente no podrás unirte a nosotros en el viaje a la ciudad en el automóvil. Por favor, cesa de merodear entre la vegetación. No se sabe quién divisó la pinza en manos de Nazar, algo que Bárbara percibió. Con inquietud, se alejó hacia la puerta, escudriñando a su alrededor, sin encontrar a nadie en la calle que pudiera auxiliarla. Nazar, imponente como un obstáculo,
se interponía entre ella y la salida. Él le achacaba a ella su incapacidad para conectar con alguna mujer, sosteniendo que desde que se casaron, ella transformó su vida para mal, cuando antes era una persona corriente. En este momento, pase lo que pase, todo está desfavorable y tu misión principal es oponerte, oponerte. Es claro que no cuentas con tiempo ni anhelas algo, pero me has forzado a oponerme. Por consiguiente, llegué a la conclusión de que hasta mi hija me avergüenza, pero ni siquiera puedo lograrlo. Estoy tan cansada de consumir únicamente pizza y albóndigas de trigo sarraceno que es momento de regresar a una dieta convencional para evitar que mi estómago se irrite por completo. Con rapidez me subí al automóvil y partimos. Aún te queda mucho por hacer hoy y aquí estás. Tal vez esté vagando por las aldeas. Soy Margot, conseguí convencerte de quedarte aquí. De ahora en adelante, dejarás de comunicarte con ella, me encargaré de que así sea. Estás ciego y no percibes la realidad. Bárbara no está familiarizada con la manera en que su marido, o más bien dicho, su exmarido, le habla con prepotencia desde una posición de superioridad, pero ya no se deja influenciar por eso. Bárbara, una mujer modesta y preocupada por no acertar con la salsa en el supermercado, vivió una transformación al sentirse única gracias a Oleg. Con anhelo, ternura y fervor, se dispuso a luchar por su derecho a sobresalir, a ser genuina. Bárbara inició un distanciamiento gradual en busca de una salvaguarda delicada, aunque más fuerte que cualquier otra. No obstante, en ese instante, su hija intervino enumerando todas las labores pendientes, lavar, ordenar, cocinar, planchar y, en resumen, encargarse de todas las responsabilidades del hogar. Llevaste a cabo la acción hasta lograr tu huida, es decir, hasta que fui expulsado de su cálido hogar, no pude resistir la tentación de liberar mi ira contra Bárbara. Mi hija hizo un gesto con la mano, señalando que, como madre, no podía permitirlo. Ya no desea financiar mis estudios, me amenaza y trae a las niñas a casa. Masa captó la mirada de su padre y se quedó inmóvil. Qué historia tan triste, me gustaría llorar, pero no puedo. Bárbara simuló interés y compartió las sabias palabras de mi madre. Deja atrás tus hábitos aristocráticos y comienza a explorar la existencia como un ser común, incluso si requiere un esfuerzo adicional de tu parte. Encuentra un trabajo a tiempo parcial. Esto te facilitará las cosas. Querida hija, no debes confiar en los opresores de ninguna manera, nunca lo hagas. Mientras María intentaba persuadir a su madre con todo su corazón para que no sacrificara su libertad y su vida normal en pos de su bienestar, Bárbara volvió con un plan más ingenioso. Su estrategia era tan sutil que rozaba la desdicha, siendo vital cortar toda comunicación. Evadir la mirada de Nazar y huir de su cercanía sin mirar atrás, corriendo a toda velocidad, ingresar a la residencia y posteriormente comunicarse con Oleg desde ese lugar. Mi intención era volver al mediodía de hoy, tal vez adelante mi llegada y la libere como un héroe en un cuento de fantasía sobre un dragón que secuestró a una princesa. Sería una estrategia astuta para ganar tiempo y escapar, aunque ella ignoraba todo. Esta vez, solo Bárbara.